Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Gustavo. Bueno, muy bien. Seguimos, estábamos con el PIT 5, ¿sí? Gustavo, Sí, ¿puedo hacer una consulta? sí. Eh, no me quedó claro cuando terminamos de hablar del MIPS en relación a la interpretación, después de poner todos los protocolos, o sea, después de volcar todos los protocolos en el anexo, la interpretación que habría que hacer es similar a la que hay en el ejemplo o el ejemplo que hay en el archivo es para el informe. No, 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 no. No, es muy importante esta pregunta, que hace Sol. El ejemplo que hay en el archivo es para el anexo. ¿Por qué no sirve para el informe? Porque acordate que en el ejemplo que te da el anexo se mencionan, por ejemplo, las escalas, y eso en el informe no hay que hacerlo. Es muy importante eso, ¿eh? Ah, o sea que en el anexo se pueden mencionar las escalas. Exactamente. Justamente era lo que tenía pensado aclararles ahora después del recreo, que la diferencia en cuanto a la forma digamos, la diferencia que hay entre el análisis que haces en el anexo y el que haces en el informe es que en el anexo vos podés decir, por ejemplo, suponete, en el Raven sacó 75, debido a que el percentil obtenido es igual a 75, concluimos que. Ahora, eso en el anexo estaría bien, pero en el informe estaría mal, porque no se menciona el 75. ¿Se entiende? Entonces, en el caso del MIPS, fíjense, lo que pregunta Sol es, dice, en el anexo se mencionan las escalas, claro, porque cuando te dice el sujeto evaluado es un sujeto optimista y te figura entre paréntesis, apertura moderadamente elevada. Bueno, eso en el anexo está bien, en el informe estaría mal. ¿Me siguen? Profe, perdón. Sí. Eh, en el ejemplo, bueno, hay como un párrafo, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, que yo mencioné recién que tengo 16 rasgos presentes, ¿ahí cuenta la extensión? Porque siento que obviamente me voy a tener que extender un poco más para analizar cada uno de los rasgos presentes. Porque habíamos dicho que el informe sí tiene una extensión, dos, tres carillas, pero los anexos también cuentan como extensión, digamos, No, o sea, no, por- porque al tener 16 rasgos arriba de 50 como que no, me sí, va. va a ser, el análisis tuyo del MIPS va a ser extenso, o por lo menos va a Sí. ser más extenso que el de otros compañeros. Sí, está bien, Ah, listo, listo. está Gracias. bien. Está bien. A ver, Hay alguien una hizo una. chica, Ahí hay una Gustavo chica que quiere dice, entrar. Ahí voy, a ver, ahí la ahí meto. Gustavo justamente dice en el trabajo que lo que está entre paréntesis no se debe incluir en el informe psicológico. Ah, bueno, claro, está bien. Espérate, ¿quién está afuera? Lo No dijeron me recién. sale. Vicky. ¿Hay alguien afuera? No. Hay Ah, una chica bueno. que se llama Vicky, me parece. Pero no, si Ahí, no me aparece. Ah, perdón. No, no, pero en el grupo ponen Vicky, Feldman y Laura. Pusieron las dos que están afuera. Ah, sí. ¿Que ahora están afuera? profe. Ah, no sé, lo mandaron recién hace un minuto. Victoria Unamuno está adentro. No, Vicky Laura es. Feldman, dice. Laura y Vicky Feldman, que están dos afuera. Claro, pero no me figura para entrar, o sea, Ah, les por ahí se conozco. desconectó. Ahí A dice que ver. ya entró. Ah, Dice, listo. Ahí está, claro, Victoria Feldman. Listo, ya está. Eh, Recién alguien escribió en el chat una pregunta y no alcancé a leer, pero era importante acá, chat. ¿Qué pasa si una estructura del MIP se contradice con otra? Ponele si una dice que es individualista o algo así y otra que le gusta trabajar mejor en grupo. Matías pregunta eso. A ver, ¿qué se les ocurre? A esta altura, si les llevan el MIPS, tienen que saber que en la pregunta de Matías hay un error, no diría grueso, pero hay un error. No, que se decía como que el sujeto es como una virtud del sujeto que es capaz de adaptarse y es flexible a claro. diferentes ambientes, algo Que era así. equilibrado. Bueno, muy bien, está muy bien lo que dice Lucas y lo que dice la otra compañera respecto de cómo se subsana esta especie de contradicción que puede haber, que vemos el caso de Romina, que acaba de decir que tiene 16 elevaciones, claramente tiene en algunos pares de escalas las dos escalas elevadas. Pero hay un error, lean de nuevo la pregunta que hizo Matías, hay un error más grueso, diría.
Ah, la palabra estructura puede ser. Exactamente. Matías habla de estructura. Eso ya sabemos de dónde viene, ¿sí? La Facultad de Psicología tiene un sesgo muy marcado hacia lo psicoanalítico. Bueno, en el caso de la... Son rasgos de personalidad, Matías. Usá la palabra rasgos. Ten en cuenta que la postura que proviene del psicoanálisis, que da cuenta de estructuras excluyentes, ¿sí? Neurosis, psicosis, no aplica para este tipo de posturas que tenemos en nuestra cátedra y que tienen que ver con el concepto de personalidad. Yo les pido que las cuestiones teóricas, si se quiere, que tienen que ver con esto, las aborden viendo los videos y leyendo los textos, no nos podemos detener ahora. Pero lo que sí les digo es que el modelo o la postura que tienen la mayoría de los autores que construyeron. Está bien, ahí Matías dice, está bien, si era un tema, está bien, Matías, entiendo que lo que escribís ahora, con lo que escribís ahora estás diciendo que tenías el concepto, solo que confundiste la cuestión terminológica. Bueno, está bien, está bien si es así, Matías, pero no uses el término estructura porque refiere a otra cosa. Acá hablamos de rasgos o dimensiones, ¿está bien? Que tiene que ver con este enfoque en donde vos podés encontrarte con rasgos que son contrapuestos y aparecen los dos elevados. Por supuesto que eso a veces puede pasar si uno puntuó mal el protocolo. Sí, entonces hay que revisar y hay que estar seguro de que uno lo puntuó bien. También puede pasar si un sujeto respondió al azar, porque hay respuestas contradictorias. Pero también puede pasar sin que haya errores en la puntuación y sin que haya respuestas al azar. Y la respuesta es la que dio antes Lucas y otra chica más que comentó esto que habíamos mencionado en una clase, que cuando dos rasgos contrapuestos están presentes, como ser individualismo y protección, modificación y acomodación, sometimiento y control, vacilación, firmeza, estoy nombrando pares de escalas de opuestos, ¿verdad? Cuando los dos están elevados, significa que el sujeto, o sea, esta es la solución que le encuentra Milon a ese tipo de perfiles en donde aparecen estos casos, lo que dice es, el sujeto presenta un buen equilibrio entre un rasgo y el otro, ¿no? Suena también puede sonar a que Milon con esto termina como saliendo bien parado de una cosa que podría ser difícil de explicar. Pero la realidad es que Milon tiene esta postura, ¿sí? Y también hay que ver, ojo, porque ahí no es lo mismo si individualismo te dio 51 y protección te dio 98, bueno, claramente está presente el rasgo protección en ese caso. Pero también te puede pasar que te dan dos escalas de un mismo par, por ejemplo, modificación 70, acomodación 77. Bueno, son dos rasgos que están presentes prácticamente en la misma medida, ¿sí? Acuérdense que están los puntajes de prevalencia que dan cuenta de rasgos prototípicos, ¿sí? De 89 para arriba son rasgos prototípicos, y después están los moderados y los marcados, ¿está bien? Entonces también hay que analizar eso. Bueno, claro, extraversión 72, introversión 86. Hay 14 puntos de diferencia, pero sí, son dos elevaciones, claramente. Entonces, Matías, para ese caso aplica esto que te decimos, porque introversión y extroversión, ¿se acuerdan? Es un par. Ojo con ese par, porque muchos alumnos confunden y piensan que el par introversión-extroversión da cuenta de qué tan sociable es el sujeto. Ojo, no. Fíjense, lean bien la bibliografía, lo que dice Milon sobre ese par. De hecho, forma parte del área de los modos cognitivos, porque tiene que ver con si el sujeto busca en el exterior o en el interior, si su fuente de inspiración, dice Milon, es el exterior o el interior. No tiene que ver con el grado de sociabilidad, porque el grado de sociabilidad del sujeto lo encontramos en el par comunicatividad-retraimiento. Así que, ojo, acuérdense que en el caso del MIPS, ustedes las 24 escalas las tienen agrupadas de a pares, pero a su vez están adentro de alguna área, ¿se acuerdan? Metas motivacionales, modos cognitivos, conductas interpersonales. No se olviden de eso a la hora de hacer el análisis. Bueno, vamos a terminar con el tema del armado de la carpeta. Sobre Gustavo? Profe, Sí, porque de hecho te faltaba lo del ¿Puede PIB. ser?
Sí, sí, retomemos PIT, que faltaba eso. Entre 70 y 80. Es el sí, es el promedio de los promedios. Revisalo eso, ¿eh? Sí, claro. A ver, revisalo y si sigue dándote así, si querés, mandame un mail y detallame bien. Eh, eh, claro, pero si te dieron bajo las facetas, ¿por qué te dio bajo el dominio? ¿Por qué te digo, por qué te dio alto el dominio? Esa fue la pregunta. Si te dieron baja las facetas, ¿por qué te dio alto el dominio? No, revisalo. A ver, repetime los promedios, los tres promedios. Sí, 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 puede ser eso, está bien. El 1,44 ¿de qué faceta era? ¿Y ansiedad cuánto te daba? Qué raro. Bueno, y revisalo porque si no ahora podría llevarnos mucho tiempo porque habría que ver bien, habría que volver a puntuarlo por las dudas. Sí, lo que estás contando está bien como lo hiciste, después hay que ver los números, pero lo que estás contando está bien. Otra, otra, otra cosa, Maru, lo que había quedado pendiente de excentricidad. En la grilla está de más el 1 de excentricidad, que era lo que suponías vos. De hecho, si analizás el contenido del ítem, el contenido refiere a anedonia, no a excentricidad. Está mal el 1 de excentricidad de la grilla.
Bueno, Lucas tiene levantada la mano. Sí, no, quería preguntar, perdón, capaz que esto ya lo dijeron un montón de veces, pero no me terminó de quedar claro. La parte de anexo, ¿también tenemos que formular debajo de cada test que hicimos algún párrafo en el cual hablamos sobre los resultados? Claro, de hecho, Lucas, lo que te aparece como ejemplos de los análisis de cada prueba en la guía es para el anexo, lo que decía antes Sol Muso. ¿Sí? O sea, O sea, ahí dice, en realidad dice como que si lo querés poner, si querés poner algo así, no tiene que estar lo que está entre paréntesis. claro. Para mí, capaz de A ver, que te pones repito. ahí, sí. Lo que en la ficha aparece como ejemplo de MIPS, ejemplo de PID, ejemplo de Raven, es para el análisis de cada prueba por separado. Y después, obviamente, se podría repetir en el informe, pero ya sin los nombres de las escalas, sin mencionar los puntajes, que es la diferencia que antes marcó Sol Muso cuando preguntó, y yo le respondí que esos ejemplos que aparecen en la guía aplican al anexo, al análisis que haces por separado. Pero vamos a volver a repetir esto para que quede claro, porque es un error que a veces cometen. Igual yo creo que no es tan difícil como parece. A ver, el tema es este. Cuando ustedes se sientan a hacer el trabajo, ustedes en el anexo tienen que poner los protocolos, todas aquellas hojas en las que hay cálculos, ¿se acuerdan? Los promedios que obtienen en la SSL, los promedios que obtienen en el caso del PIT5, etcétera, todo lo que son cálculos es parte del anexo. Y después tiene que ir lo que nosotros actualmente llamamos análisis cualitativo o la interpretación de los puntajes. Es que pensábamos que en los análisis de la parte cuantitativa. Bueno, está bien, pero no hace falta que, y lo cualitativo en el informe, no, en realidad en el anexo va protocolos, cuantitativo y cualitativo sintético, sintetizado, no muy extenso. Pero después todo eso integrado es lo que va al informe. Esa es la diferencia. El informe es una cosa y el anexo es otra. En el anexo, vos ponés, por ejemplo, el protocolo de la SSL, la hoja con los cálculos de la SSL y después un párrafo. Debido a que hay ausencia de sintomatología, se decide estudiar personalidad normal. Ese es el cualitativo de la SSL, que son 2 renglones. Ahora, ¿puede ser que el cualitativo del MIPS sea más largo? Sí, claramente el cualitativo del MIPS es más largo, porque como en el caso de Romina tiene 16 elevaciones, entonces es un poco más largo. Y eso va en el anexo, y después el informe se termina nutriendo de eso. Pero yo les pregunto una cosa, ¿cómo hacen el informe sin hacer primero el análisis de la técnica? No hay forma. O sea, no es que se multiplica el trabajo. Necesariamente ustedes para hacer el informe tuvieron que haber analizado cada técnica por separado, porque el informe se hace al final integrando todo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces no es que se les está agregando trabajo. En realidad la lógica es protocolo, cálculos cuantitativos, puntajes, toda esa historia. Interpretación de los puntajes. Una vez que hicieron eso de cada prueba, se sientan a hacer el informe, porque ¿cómo hicieron el informe antes de hacer los análisis? No hay forma, ¿me entienden lo que digo? Gustavo, una Sí, cosa entiende. en relación a esto mismo. Si para el anexo utilizamos, o sea, terminología que después en el informe no vamos a utilizar, igual las cosas que sí redactamos para el anexo se pueden volver a poner, digamos, en el informe, si son descriptivas del test, digamos. Sí, pero lo que quiero que vean es lo que vos misma dijiste hace un rato, que por ejemplo, si vos en el anexo ponés, debido a que en el test de Raven el sujeto obtuvo un percentil igual a 90, concluyo que su capacidad para comparar formas es muy superior al término medio. Eso está bien en el anexo. Si lo pones así en el informe, te tengo que marcar que está mal, porque metés el 75, porque nombrás el Raven. ¿Me siguen? Entonces, en el anexo vos podés decir, podés nombrar, no sé, podés mencionar el puntaje que estás interpretando. Pero en el informe va solo la interpretación del puntaje sin nombrar el puntaje. O suponete que alguien analizando el MIPS pone el puntaje de prevalencia de apertura es igual a 70, esto significa presencia moderada del rasgo. En el anexo eso está bien, en el informe eso está mal, porque en el informe lo que va es que el sujeto es optimista, o sea,
Ahí está la diferencia entre el anexo y el informe. El informe ustedes tienen que hacer de cuenta que lo va a leer un no psicólogo. Y ahí aplica todo lo que vimos en el tema informe la clase pasada. No usar puntajes, no usar ningún tipo de puntajes, no nombrar las técnicas, no usar terminología técnica, etc. Eso aplica al informe. Pero si repasan la guía, está bien detallado cuál es la diferencia entre el anexo y el informe. En el anexo van los protocolos, los cálculos. Por ejemplo, el perfil del MIPS va en el anexo, pero no va en el informe, porque en ningún informe se agrega un anexo. ¿Está bien? Entonces, Sí, claro. en el O sea, anexo... la idea es que el informe lo pueda leer una persona que no necesariamente entienda el lenguaje psicológico, digamos. Pero es que de hecho la mayoría de los informes que vayas a hacer en el ejercicio de la profesión seguramente lo van a leer no psicólogos. No te olvides, todo depende de qué ámbito elijas para trabajar, pero si vas a trabajar en una escuela, los informes van dirigidos a la directora o a la maestra del aula, pero que no son psicólogas. Si trabajas en el ámbito judicial, lo lee un juez. Si trabajas en el ámbito laboral, puede ser que lo lea un director de recursos humanos que no sabe nada de psicología. Entonces, no tiene sentido que le pongas que el sujeto en la escala sometimiento obtuvo un PP igual a 85, si no sabe ni qué es sometimiento ni qué es un PP 85. Y sí tenés que poner que el sujeto se siente más cómodo obedeciendo que mandando, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero Gustavo, perdón, una cosita, volviendo respecto al anexo. En el ejemplo que figura hay aclaraciones entre paréntesis. ¿Eso que aparece entre paréntesis se puede redactar sin paréntesis en el anexo? Como con total libertad, digamos. Exacto, eso está bien. En el anexo ponelo como quieras. Lo que estaría mal es que vaya al informe. Al informe no tiene que ir ni entre paréntesis ni sacándole los paréntesis. Ahora, en el anexo sí puede ir. Puede ir entre paréntesis o simplemente podés decir, qué sé yo, podés poner, el sujeto presentó elevadas las siguientes escalas, apertura, y después armás un párrafo, o armar el párrafo poniendo las escalas que están elevadas en el medio. Todo eso en el anexo sí, pero en el informe estaría mal ponerlo así. Clarísimo, listo. Gracias, Gustavo. Bueno, por último, a ver, hay alguien con la mano levantada, pero me interesa, después del anexo, acuérdense que van las referencias bibliográficas, ¿no? Como en cualquier trabajo práctico, que eso es como hacen en otras materias, simplemente citar la bibliografía consultada. Lucas, ¿vos tenés la mano levantada? No, perdón, me habrá quedado de antes. Me habrá quedado de antes. Gracias. Bueno, entonces, ahí termina el trabajo. Repasemos. Portada, ¿sí? O carátula, consentimiento informado, informe, anexo, referencias bibliográficas. Esas son las 5 partes que tiene que tener el trabajo, que tiene que estar todo en un PDF y que tiene que venir adjunto en un mail. Portada, consentimiento y referencias no generan ninguna duda, pero repito algunas cositas del tema informe y del tema anexo. El informe lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Arranca con el título Informe Psicológico, acuérdense cuáles son los apartados, datos personales, ¿sí? Ahí acuérdense de no poner el apellido del sujeto, acuérdense que tiene que quedar registrado con quién vive, cuál es su grupo de convivencia. Acuérdense que de los convivientes también hay que poner nombre, edad, nivel educativo, ocupación. Bueno, eso está en el informe, acuérdense también, explica cuáles son los datos que tienen que poner, ¿verdad? Acuérdense que tienen que inventar un solicitante y motivo de evaluación, eso es inventado, así que difícilmente eso se pueda corregir como mal o bien, porque es algo inventado, es algo medio forzado que les pedimos que hagan, porque acuérdense que acá no hay demanda real, digamos. Batería administrada, acuérdense que solo tienen que nombrar las técnicas, no tienen que explicar qué evalúa la prueba, nada de eso, solo nombrar los instrumentos que se usaron. Descripción de la persona evaluada de observaciones, acuérdense que en el caso de ustedes esto va a ser muy cortito. Sí, ahí Maru dice que en la página 8 hay una síntesis de lo que va en el informe. Repaso esto rápido y ya terminamos. Entonces, descripción de la persona evaluada de observaciones, acuérdense que ahí simplemente hay que mencionar lo más saliente de lo que fueron las observaciones de comportamiento, que puede ser que les quede escueto, porque algunos de ustedes no pudieron observar al sujeto mientras respondía. ¿Sí? Acuérdense que nosotros le dijimos que no era obligatorio
tener un contacto virtual con el sujeto en el momento en que estaba respondiendo a los inventarios. Ahora, aquellos que lograron tener una entrevista virtual mientras el sujeto respondía y relevaron alguna observación, lo mencionan ahí. Antecedentes, acuérdense que ahí entra todo lo que es problemas de salud, mudanzas recientes, etcétera, que mayormente pudieron haber relevado en la entrevista. Resulta, sí. Perdón. Puede que hayamos hecho entrevista por Zoom o Meet, pero que no hayamos observado nada, o sea, digno de ser reportado en el informe, o en realidad es una persona realizando un test, no sé. Por eso digo, no hay mucha riqueza en la observación. Ahí Matías preguntaba si, creo que era Matías, si se hace separado por técnica o integrado. No, integrado, Matías. Las generalidades. Acordate que no está bien separar. Las técnicas solamente las nombrás en el apartado batería administrada. Después no tenés que, en el resto del informe no tenés que nombrar las técnicas. Así que a eso que preguntaste te digo que en las observaciones directamente integrás lo más saliente de lo que fue la conducta del sujeto durante los encuentros, en 2 o 3 renglones. Ahora, después, bueno, venía antecedentes, resultados de aspectos cognitivos o socioafectivos. Ese es el corazón del informe, ese es el núcleo del informe. Ahí tenés, por un lado, información sobre aspectos cognitivos. En realidad lo tenés en el Raven, no tenés mucho más. Y por otro lado, lo socioafectivo. Este apartado del informe puntualmente se nutre sobre todo del inventario de personalidad que hayan administrado. El MIPS algunos, el PID otros. Más la SSL, más alguna cosa de la entrevista. No hay mucho más. No hay mucho más. Pero sepan que los análisis de Raven, MIPS o PID, SSL y entrevista mayormente los van a tener acá. En resultados de aspectos cognitivos va esa información. Síntesis integradora, ahí, de nuevo, ustedes van a tener la sensación de que tienen que repetir. Sí, porque la síntesis es lo más saliente del apartado anterior. En el caso de las 4 alumnas que administraron el PIT 5, si se animan a pensar en forma hipotética un diagnóstico usando la sección 3, en realidad usando la ficha de Stover, ¿sí? Pónganlo en lo que sería la síntesis integradora. Repito, las 4 alumnas que administraron PIT 5, si se animan a pensar un posible diagnóstico, porque podrían, las elevaciones que se encontraban en el PIT, podrían correlacionar con algunos de los 6 trastornos de la sección 3. Eso está todo en la ficha de Stover. No hace falta ir al DSM, no se le está pidiendo eso. Piénsenlo en términos de hipótesis. Si lo pueden poner, buenísimo. En el caso de los que administraron MIPS, la síntesis es simplemente retomar lo más saliente del apartado anterior. Y luego pronóstico y recomendaciones. Ahí termina el informe. Y después, en el anexo, en el apartado que sigue, que es el anexo, acuérdense que ahí van los protocolos, todas las hojas con cálculos, más el análisis cualitativo en donde se interpretaron los puntajes. Que ahí, en el anexo, no hay que tener tanto cuidado con el tema de no nombrar puntajes, porque se pueden nombrar puntajes en el anexo. Lo que no se puede es nombrar puntajes ni términos técnicos en el informe. ¿Está bien? En el informe no tiene que haber ningún dato cuantitativo, no tiene que haber ningún término técnico. Acuérdense las pautas formales del informe. ¿Sí, Lucas? Perdón, porque recién dijiste algo y me sorprendió. Lo que son los cálculos, por ejemplo, para el MIPS, tengo como 5 hojas de cálculos. Lo hice en un papel a mano. ¿Eso tiene que estar también? No, Lucas. En el caso del MIPS, lo único que tenés que poner es la tablita con los puntajes brutos y de prevalencia. Y porque verdadero si y vos... falso. Y verdadero y falso para cada Claro. Bien. Porque en realidad eso que vos hiciste, aparte, que te llevó un montón de tiempo, en realidad, si yo tengo el protocolo con las respuestas y el puntaje bruto que obtuviste, yo puedo corregir que lo hayas puntuado bien. No necesito ver cómo lo hiciste a mano. ¿Me entendés lo que digo? Vos tenés el programa, entonces, Gustavo. No tengo, no pasa por el programa.
No pasa por el programa. Yo lo que tengo que ver es que, por ejemplo, el sujeto tuyo al ítem 1 respondió verdadero y tengo que ver después, porque tengo las grillas, en qué escala puntúa ese 1 verdadero y yo tengo forma de calcular si el puntaje lo obtuviste bien. Pero no hace falta los cálculos manuales que ustedes hicieron. Lo que sí tienen que poner los que administraron el MIPS es la hoja con las respuestas, los 24 puntajes brutos, los 24 puntajes de prevalencia y el gráfico de barras. Con eso alcanza. Estaba pensando. Bueno, Gustavo, pregunta. un tema, sí. Es más fácil ser docente de otra materia, eso seguro. No sé si más fácil. No sé si más fácil, pero bueno, tiene esa parte. Sí. No me acuerdo si es en el SSL o en el MIPS, que hay una parte que tiene como si fuera un cuadrito con muchos datos, tipo qué estudia, hasta qué nivel, etcétera. ¿Eso también lo ponemos? Las variables sociodemográficas estás hablando. Pero espera, ¿de qué protocolo Creo estás que hablando? sí. Creo que es del SSL. Lo estoy abriendo y fijándome, pero no Sí, estoy el seguro. SSL es. Es de la SSL que te dice el lugar de residencia, estado civil, nivel educativo, ocupación. Y eso, contéstenlo. Además, es información que tienen que tener del sujeto. Está bien, está bien. Sí, eso. A lo que pasa es que, a ver, espera, porque para que no se confunda. Me parece, Matías, que te estás refiriendo al protocolo en versión PDF, pero el protocolo en versión Word no tiene eso, todo ese encabezado. Claro, puede ser. Claro, mi pregunta iba más Bueno, ahora, si va o no en el anexo, o no hace falta. Yo lo tengo igual, pero en para saber. realidad, no, si vos usaste la versión en Word y esos datos no están, no hacen falta. Lo que sí te digo, vos Matías, tenés del sujeto que evaluaste su ocupación, su nivel educativo, los datos Sí, los sí, sí. tenés. Sí, por eso te digo, lo Porque, tengo hecho. Yo para saber si lo agrego o no. bueno, si lo tenés ya hecho, porque por algún motivo usaste el PDF o volcaste las pruebas, volcaste la información en el PDF, escaneá el PDF ya completo. Pero si vos usaste la versión de Word y el sujeto te mandó la versión de Word, no hace falta que tipee esa parte, ¿me entendés? Dale, ok, buenísimo. ¿Vos cómo lo tenés, en Word o en el PDF? No sé dónde lo tengo, lo estoy buscando porque tengo medio un quilombito, pero. No hay problema. Lo que digo es esto, el que lo tiene en Word, el que tiene la SSL en Word, porque el sujeto trabajó en el Word, lo entrega así como te lo dio el sujeto, lo entregás sin agregar nada. No, mira, acá lo encontré. De hecho, yo le mandé la imagen, tipo la recorté del PDF, digamos, y la completó. Ah, bueno, entonces si no lo metés y ya está. Está bien, buenísimo. Está bien, pero si alguien usó. Sí, claro, sí. Claro, claro. Lucas, ya terminamos, Lucas, que te veo caminando por. No, me paro un poco porque estoy todo el día sentado acá. Me vuelvo loco, así que me pongo. No, lo estoy escuchando, me voy siguiendo. Está bien. Hago como office acá en mi casa y estoy todo el día, no aguanto más. No te autoadministres la SSL. No, me va a dar re mal. No, pero por eso estamos todos igual. Escúchame, pero ya terminamos igual. Pero por eso antes yo expliqué lo del Raven. Si ustedes con el Raven usan la versión de Word, hay algunas cosas que las van a tener que tipear abajo, el puntaje total, el total de minutos que demoró, el apartado diagnóstico, el apartado discrepancia. Repito, esos datos están en el PDF y no están en la versión Word. Es lo mismo si lo quieren tipear, o sea, tienen que estar en la carpeta, en el anexo eso tiene que estar. ¿Está bien? Si usaron la versión Word, donde falta todo esto, lo tipean abajo.
y si usaron la versión PDF, porque lo pasaron al PDF después, ya queda el perfil completo, digamos. ¿Se acuerdan que en el protocolo del Raven también está esa parte para ver si la actitud del sujeto, la forma de responder, si era rápido, lento, perseverante o no perseverante? Eso es lo mismo también. Eso si no lo tienen, no pasa nada, porque acuérdense que no se les exigió que ustedes estuvieran contactándose con el sujeto cuando respondía. O sea, puede ser que no tengan esa información, no hay que inventarla, ¿está bien? Tiene que ver con la modalidad en que administraron, porque esto no es muy normal que digamos, esto que hubo que hacer. Lo que pasa es que es lo que se pudo hacer, porque mal que mal, haciendo las cosas de esta manera, hacen la experiencia de administrar pruebas. Pero la verdad es que las pruebas, en rigor de verdad, se administran de forma presencial. Después, si vamos a vivir en pandemia, y bueno, la verdad es que la psicometría tendrá que repensar una cantidad de cosas y habrá que estudiar la validez de las pruebas administradas de esta manera, ¿me siguen, no? O sea, habría que hacer todo una cuestión, pero en principio las pruebas fueron construidas para administrarse en forma presencial. Lo que pasa es que lo que no queremos es que un trabajo práctico para la facultad ponga en riesgo a un alumno. Esa es la realidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Tienen un montón de preguntas, pero no quieren más. No quieren más, Lola. ¿Qué hora es? 8:30. ¿Dudas, preguntas? Gustavo, me parece. ¿Qué cosa? ¿Ya tuviste suficiente hoy? Sí, dudas de cálculo no tendrían que haber, tendrían que tener todo puntuado, pero bueno. No, en el caso de las 4 alumnas que administran PIT, digamos, nosotros sabemos que es un poquito más complejo el PIT 5 que el MIPS, y encima está esta cuestión que les decía antes. El año pasado la ficha del PIT contenía muchos errores, se corrigió, pero a veces puede ser, vos ves, Maru, vos encontraste un error que no se subsanó y eso puede pasarlo, eso lo tengo en cuenta, o sea, es un problema que no es culpa del alumno. Pero digo, a esta altura, lo que sí tendrían que tener la mayoría de los protocolos ya puntuados, ¿no? Obviamente. No, está bien. No, revisalo y después escribe por mail y vemos si hay algo que no cierra o qué. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta más? Yo, una duda técnica. El martes que viene, entonces, no me conecto yo, ¿no? Porque yo lo tengo que entregar a la otra comisión directamente Claro. el próximo. A ver, sí, buenísimo que Victoria tu intervención, porque me hiciste acordar de esto. Beneruso, Valenzuela y Unamuno, no sé si están las tres. Unamuno está, porque sos vos, pero Valenzuela Yo y estoy. Beneruso, ¿están? Sí, estoy. Yo también estoy. Bueno, ustedes tres ya se comunicaron con sus respectivas docentes, como les pedí. Sí, Yo sí, todavía no. Y me dijo que yo sí y lo tengo que entregar el jueves, me dijo. Pero Claro, o sea, lo que no sé es el horario. Calculo que será a las 2:30 cuando es el horario de cursada. Claro, bueno, si ella te dijo, a vos te respondió entregar el trabajo el jueves. Sí, el jueves 30. Bueno, entonces tenés que entregarlo el jueves 30 y después eso, Victoria, ¿no? ¿Sos vos? Sí. Sí, Victoria Unamuno. Valenzuela y Beneruso, ¿se comunicaron? Yo conseguí Yo no. hoy el mail, escribí a Instagram y me contestó, creo que es la titular de la cátedra, y me dio el mail de la profesora, que es Janina Luchetti, porque la verdad que en el campus yo no encontré el mail, así que pregunté y bueno, me lo pasaron hace un ratito, así que mañana le voy a